Estamos en vivo. Bienvenidas, bienvenidos. La cita de los días miércoles para conversar sin maquillaje. No nos vamos por la rama, respuestas directas, un tipo con propuestas. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, con nuestros espectadores, amigas y amigos. Hola, querido Daniel, bienvenido. Hola César, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y un abrazo para todos y todas quienes nos están mirando en esta tarde un poco fría de miércoles de julio, 1 de julio. Ya pasamos la mitad del año. Usted lo ha dicho, po. Usted lo ha Así dicho, es. alcalde Jadue, y el mes de junio que ha sido el que más ha llovido en los últimos 15 años, Daniel, ¿ah? Sí, para la gente de mi edad no es tan raro. Efectivamente, yo recuerdo la década del 80, cuando el río Mapocho se subía y se salía por los bordes de los puentes, que es una imagen que las generaciones más nuevas ni siquiera quizás se imaginan, que el río Mapocho pueda venir tan lleno, incluso con autos eh, flotando, digamos, ¿no? Y que sean llevados por el caudal. Así que estamos volviendo a lo que podría ser un año, entre comillas, normal, sin considerar las últimas 2 décadas, en donde el cambio climático ha impactado fuertemente en, 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 en la sequía, también motivado por el exceso de urbanización de la cuenca de Santiago. Daniel Jadue sin maquillaje, pero una pregunta bien, bien sencilla y una respuesta que yo sé que tú la tienes. Pero ¿Por puedo, qué puedo los... partir, espérate, pero puedo partir por algo antes. Es que hoy Por día yo favor. quiero. eh, Ayer murió Sergio Efraín Barahona Jofré, más conocido como Efraín Barquero, que es Sí, un poeta. poeta, un escritor y poeta nacional, ¿no? Pero un escritor y poeta nacional de la generación del 50, contemporáneo de personas tan relevantes para la historia del país, eh, como Jorge Teller o como el mismo Pablo Neruda, que trabajó con Pablo Neruda en La Gaceta, que fue Premio Nacional de Literatura el 2008, y creo que es esperable que hoy día partamos con un homenaje a uno de los grandes escritores y poetas de nuestro país, que no tiene, creo yo, toda la difusión y el conocimiento que se merece. Muy bien, y se agradece el homenaje de Daniel Jadwe. Daniel, te iba a consultar, ¿por qué cada vez que cae una gota en Santiago, todo se anega? ¿Qué ocurre? ¿Es un tema con los resumideros? Alguna vez me dijiste, te pregunté hace muchos años. ¿Cuál es el O tema sea, ahí? es un tema ya bastante antiguo que además es difícil de resolver, de no mediar una inversión muy grande a nivel del Estado regional o del nivel central, porque los municipios por sí solos no van a poder jamás desarrollar una obra de la envergadura que se requiere. Solo en Recoleta, una obra que pudiera evitar los anegamientos y las inundaciones de la zona norte, sobre todo Zapadores y Sotero del Río, que son, aquí hay que entenderlo, son calles que están construidos casi 1 metro por debajo de la cota de la superficie, y que por lo tanto cuando llueve todo el agua corre para allá, se anega y efectivamente se hace un esfuerzo tremendo, incluso con el Servio, que trae 2 bombas para poder tratar de hacer que el agua evacúe, cosa que además se pone mucho más compleja cuando se construye la carretera de Vespucio, que genera un dique a nivel de las napas subterráneas y que impide un correr del agua por la pendiente natural que hacia el norte en esta zona. Pero además tiene que ver con cómo la cuenca de Santiago pierde su capacidad de infiltración agua a través de ir de a poco pavimentándola toda, subiendo por los cerros, y efectivamente cuando la cuenca deja de infiltrar agua a través de la acción del hombre, que va urbanizándolo todo y sellando la cuenca, el agua escurre, y el agua escurre por la superficie hacia las zonas más bajas, y por lo tanto hay zonas que ya quedaron mal construidas y que efectivamente se requieren de obras ingenieriles de una dimensión absolutamente superior a la que puede incluso quizá el nivel regional. La gente hace muchas preguntas en este Sin Maquillaje con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Vamos a, obviamente, tratar de responder en los últimos minutos varias de las preguntas que nos hagan nuestros espectadores y quedaron algunas pendientes de la semana pasada. Pero yo antes quería preguntarte. Ah, no, hay un al tiro perfecto. ¿Qué opina que en la televisión se muestre la tremenda gestión del alcalde Carter y no se diga nada
de lo que Contraloría ha dicho de su gestión municipal? Bueno, yo lo hemos Claudio. tratado en otras conversaciones. ¿Eh? Aquí hay una integración vertical del poder económico con el poder político y con el poder que generan en influencia social los medios de comunicación. Hoy día todo esto está concentrado en la derecha económica y en la derecha política de este país, y por lo mismo ellos se preocupan de limpiar y lavar imagen de los cuadros que hasta antes de la pandemia estaban en el suelo por el apoyo que le habían dado a la represión, a la violación a los derechos humanos, y por estar en contra de la Revolución de Octubre. Y por lo tanto esto es efectivamente la derecha haciendo su negocio, poniendo a todas las figuras que pretende levantar, y tratando de invisibilizar a los que no le gustan, ¿no? Y a los que puede invisibilizar. Hay quienes no es posible invisibilizarlo por mucho que les gustaría. Pero efectivamente esto es una operación política y no debe llamarnos la atención, sino que muy por el contrario, lo importante es que tengamos la conciencia que esto pasa para no comulgar con rueda de carreta, ¿no? O sea, a mí hay algunas cosas que llegan a dar vergüenza, o sea, ver a la diputada Hoffman, que lleva más de 20 años viviendo el Estado, decir que no quiere que suban el ingreso familiar de emergencia para que nadie se acostumbre a depender del Estado. Créeme que viniendo de ella parece un insulto a la inteligencia de los chilenos, pero aquí hay una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, que somos los que finalmente elegimos a esta gente, votando por ello o no yendo a votar, y dejando que con una minoría que vota por ello se conviertan en representantes electos del pueblo. Decías que este poder económico, este poder comunicacional trata de invisibilizar a algunas personas y algunas no puede simplemente. ¿Eso tiene nombre y apellido, Daniel Jadwe? Claro que tiene nombre y apellido. Sí, yo creo que a nosotros ya les resulta casi imposible invisibilizarnos, porque somos una gestión que tiene credibilidad, que tiene además mucha proyección nacional y que ha logrado a través, por ejemplo, de estos medios de comunicación alternativos, de las nuevas tecnologías de la información, romper el cerco mediático a través de una tremenda red de gente que nos acompaña, que nos sigue, que nos defiende y que más encima está muy atenta a lo que pasa en los canales abiertos cuando nosotros aparecemos y cuando somos o maltratados o discriminados por los medios o por algunos periodistas, digamos. Mm. ¿Te sientes un poco como qué fue lo que dijo Alamán? Te iba a preguntar, este huevón está hablando, este gallo, ¿cómo fue que dijo el alcalde de Alamán respecto a su compañero de partido, el señor Eguiguren? Este huevón está hablando pura hueva, algo así fue que dijo. Y te uno eso con el vino chileno, la compra que hizo el presidente Sebastián Piñera. ¿Hay Bueno, punto de conexión ahí o no? o sea, claro, porque todas estas cosas retratan a la derecha chilena de cuerpo entero. ¿Ah? O sea, Alamán está hablando de un compañero de su partido, de un diputado de su partido. Imagínate si se refiere así a un diputado de su partido, cómo se referirá a aquellos que no son ni siquiera socios de su conglomerado. A mí me llama profundamente la atención porque Alamán ya fue enviado por la misma derecha a una travesía por el desierto que duró varios años y parece que se está ganando una segunda travesía por el desierto, porque la verdad es que no contribuye a ninguna discusión. ¿Ah? Siembra odio todos los días, y no solo él, sino que la familia, la Mancubillos, digamos, es una familia que se destaca por su odiosidad, por ser demasiado cercano a la dictadura y por no poder evitar ser quien son, ¿no? Y el presidente de la República lo mismo, o sea, en el mismo minuto en que él está llamando que la gente se quede en casa, él se da estos lujitos que en el fondo es como, ¿se acuerdan de la foto en la Plaza de la Dignidad en tiempo de cuarentena en Santiago, ¿no? Es como decir, mira, yo estoy por sobre todo ustedes, estoy por sobre el bien y el mal, puedo llamar a los cuetos para que me paguen la deuda a mí antes de declararse en quiebra, dañando a todos los otros acreedores que no se les va a poder pagar quizá, puedo ocupar información privilegiada, me puedo quedar con la plata del Banco de Talca, puedo hacer lo que yo quiera porque en el fondo estoy por sobre el bien y el mal, y no me debo a nadie, ni siquiera a los que me eligieron. Eso es muy propio de la arrogancia de los neoliberales, ¿eh? Es muy propio de la arrogancia de los chilenos, que además no tienen mucha conciencia de lo que pasa en su entorno. Además, Pero, ellos tienen una forma, a ver, hay tres formas de llegar a la sabiduría, dice la filosofía. Una es la reflexión, que es cuando uno es capaz de pensar y llegar a conclusiones por la propia reflexión mirando su interior.
Otra es la imitación, que es cuando uno decide transitar por un camino transitado por otros de manera anterior y que le hace sentido para conducir su propia vida. Y la tercera, que es muy propia de los conservadores, es que ellos aprenden solo por su propia y amarga experiencia. Entonces, la derecha chilena está llena de gente que era contraria al divorcio hasta que se divorciaron, como es el caso de esta parejita célebre, ¿no? Está llena de gente que era homofóbica hasta que tienen un pariente cercano homosexual, están llenos de contrarios a los hijos fuera del matrimonio hasta que aparecen hijos de toda la familia fuera del matrimonio, eran contrarios a que votara la mujer, no, entonces son personas que si algo no les duele, no los remece, como la vergüenza que pasó ayer el senador Alamán por la brutalidad que hace, ¿no? Yo creo que no aprende, ¿no? Sencillamente no aprende. Pero Daniel Jadwe, sin maquillaje, pero el presidente Sebastián Piñera tenía acumulado lo que tú dijiste de la Plaza de la Dignidad. Hace nada, hace una semana ocurrió lo de su tío, Bernardino Piñera, en el funeral de Bernardino Piñera, y uno se pregunta que se baje ahora, es que de verdad será algo que no lo habrá hecho con ninguna mala intención o no dimensiona simplemente lo que puede generar en la opinión pública. Porque también alguien podría decir, ¿y qué tanta cosa? David se baja del auto un segundo y compra un vinito. Que... No sé cuál es tu opinión, Daniel Jadwe, sin maquillaje. El problema en la estatura del cargo es la importancia simbólica del cargo de la presidencia de la República. Si quizá todo lo que hace Piñera sería bastante poco relevante. Lo de Bernardino Piñera, ¿cómo no entenderlo? Bernardino Piñera lo salvó de la cárcel en la década del 80 cuando se quedó con las plata del Banco de Talca y fue formalizado por el delito de estafa. Y mientras él estaba prófugo de la justicia, Bernardino Piñera intercedió ante la dictadura militar para que no se le encarcelara y se le dejara libre y se, entre comillas, desechara la investigación. Esto fue una declaración y un reconocimiento que hace la ministra de Justicia de la época, Mónica Madariaga. Entonces, claro, debe haberle tenido mucho cariño a quien lo salvó de la cárcel, ¿no? Y además entendiendo que es un lazo sanguíneo, familiar, independiente que Bernardino Piñera haya estado investigado por abusos a menores en el Vaticano, cosa que también queda sin efecto. Pero cuando uno es presidente de la República, cuando uno tiene un cargo público, uno tiene que respetar la simbología del cargo que ocupa. Esto no se lo mandó a decir con nadie el ministro de Salud que acaba de llegar, el ministro París, cuando él mismo le dice, su ministro, alguien que él ha puesto, y le dice, mire, tengo que recordarle que la señora del César no solo tiene que serlo, sino que además parecerlo. Entonces, bueno, pero Piñera es Piñera, ¿no? Yo creo que si la gente que votó por él no lo sabía, yo creo que es solo por la irresponsabilidad de la ciudadanía. Lamentablemente al votante de derecha estas cosas le importan poco. Le importa poco la probidad, le importa poco la delincuencia, le importa poco que efectivamente la simbología de las instituciones democráticas se respeten porque no les son relevantes. Piensa Daniel, tú, César, piensa tú que la derecha bombardeó la moneda. O sea, cuando la derecha es capaz de bombardear con las armas compradas para la defensa de Chile, el símbolo más relevante de la democracia chilena, el símbolo más importante de la República, ¿no? Tú después no les podés pedir que entiendan lo que vale la figura presidencial. ¿y tú crees que esa derecha que bombardeó la moneda es la misma derecha que está hoy día en el poder? Exactamente la misma. Algunos con más años, otros con menos años, unos disfrazados de renovados, pero cuando uno los mira en lo valórico, a mí me ha sorprendido las posiciones que toma de repente el más joven de los Cast. Bueno, la familia Cast, todos la conocemos, lo relacionado que está con la dictadura militar, y por más que traten de vestirse de gente renovada, no logran dar fe de aquello. Uno tiene que hacer, uno tiene que decir lo que va a hacer, tiene que hacer lo que dijo y después tiene que poder demostrarlo. Y ahí yo creo que varios de ellos se quedan cortos. Tendrá que ver con lo que dijo, yo creo que tú vas a estar de acuerdo. Él lo señaló en defensa de la actitud que tuvo recién el presidente Piñera al bajarse a comprar el vino. Pero el senador Iván Moreira dijo, pero ¿para qué estamos con cosas? No todos los chilenos son iguales.
Fíjate que a mí me hizo sentido, independiente de quién lo diga. Yo creo que eso es una verdad lo que dijo Iván Moreira. Claro que es una verdad, pues, pero además viene de quien viene, ¿no? De alguien que tuvo que devolver plata para no irse a la cárcel. ¿Ah? De alguien que engañó a toda la ciudadanía, que andaba pidiendo raspaditos de olla para terminar sus campañas, alguien que está al servicio del gran empresariado chileno, que legisla según ellos le dicen, y que lamentablemente, porque yo hay cosas que no logro entender, cuenta con el respeto y el apoyo de una parte de la ciudadanía que le permite estar donde está. Daniel, a ver, veamos alguna pregunta, querido Ricardo, alguna pregunta que quedaron del miércoles pasado para el alcalde Jadwe. Juan Eduardo Rosas Cárcamo, hola, ¿cómo trataría el problema indígena en la zona de Temuco de mejor forma? Un abrazo, don Daniel Jadwe. Gracias, Juan Eduardo. Bueno, a ver, Juan Eduardo, esta es una pregunta que es compleja para un chileno de origen palestino, ¿no? Porque yo también pertenezco, mis antepasados pertenecen a una primera nación que está siendo ocupada ilegalmente, que está siendo víctima de una política de genocidio muy similar a la que se ha desarrollado en nuestro país contra las primeras naciones de acá. Yo soy partidario de avanzar hacia el Estado plurinacional. Esto implica no solo el reconocimiento constitucional de las 9 primeras naciones que hoy día reconocemos, quizá hay que incorporar un par que por ahí todavía están en discusión, sino que además permitirle a ellos, en la zona en donde presentan mayoría, que puedan dirimir sus conflictos según sus propias creencias y sus propias cosmovisiones, ¿no? Esto implica incluso un rediseño muy grande del sistema judicial chileno que debe admitir con un sistema general base y sistemas complementarios una realidad distinta. Debe entenderse y debe analizarse hasta dónde podemos llegar con niveles de autonomía o, en su defecto, proponer escaños protegidos en todas las instancias colectivas de gobierno, tanto en el Parlamento como en los CORE, en los gobiernos regionales, como en los consejos municipales de aquellas zonas en donde la proporción de pueblos, de pertenecientes, de ciudadanos y ciudadanas chilenos pertenecientes a las primeras naciones, lo hacen necesario e indispensable. Para mí el umbral debe estar en una situación aritmética, ¿no? Si son 8 los concejales, en cualquier parte que haya más de la mitad de uno porcentualmente, que sería cerca de más del 6%, tiene que tener un escaño protegido en el Consejo Municipal, tienen que haber escaños protegidos en el mismo porcentaje en donde ellos están representados en los gobiernos regionales, pero además avanzar, por ejemplo, hacia colegios bilingües, en donde no dependa del porcentaje de población de primeras naciones que exista en la comuna, el que el idioma de esa primera nación se entregue, ¿no? Sino que esto sea bilingüe en todo Chile, porque esto es como, hay una política comunal que a mí me gusta mucho, que es de inclusión. Nosotros estamos hace mucho tiempo enseñando lenguaje de señas en todos nuestros colegios, ¿no? Y lo hacemos y esperamos llegar a poder hacerlo como un curso obligatorio en todo nuestro currículum. ¿Por qué? Porque la idea no es enseñarle a quienes están cerca de una persona sordomuda la posibilidad de comunicarse con ella, sino que es pensar que toda la comunidad esté capacitada para relacionarse con un sordomudo en cualquier minuto y en cualquier parte del territorio. Entonces, lo mismo uno tiene que pensar con nuestras primeras naciones. No es importante que ellos puedan solo recuperar su idioma y ponerlo en valor para sus propias comunidades de cara al futuro, sino que lo importante es que todos los chilenos se puedan relacionar con ellos en su lengua y que puedan conocer su cultura. Por lo tanto, hay un camino tremendamente largo que transitar y hay que empezarlo ya. Y yo espero que en esta discusión constitucional esto se empiece a implementar. La expresidenta de Chile, en su alto cargo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, fue abordada en la calle por una representante de nuestros pueblos originarios y la presidenta de la República, en un diálogo que salió a la opinión pública, la misma presidenta Michelle Bachelet reconoce a Daniel Jadwe, se lo reconoce a estas damas, que la justicia para los pueblos originarios no es la misma que para otros sectores. Bueno, a alguien eso le puede sorprender. A los que somos comunistas y que entendemos que el Estado es un instrumento de dominación de clase,
y que también trasciende solo a la clase en términos económicos, sino que además a la clase dominante en términos étnicos, ¿no? No nos sorprende porque en Chile nadie es igual ante la ley. Nadie. No solo los pueblos originarios, no solo nuestras primeras naciones. Si uno va y ve cómo opera la justicia en Cerro Navia, que está aquí a 15 minutos del centro de Santiago, se va a dar cuenta que opera para los pobres muy distinto a como opera para los ricos, ¿no? Un chileno se roba una gallina en el sur y tiene 3 años de cárcel, efectiva. ¿Ah? Pero dos grandes empresarios chilenos financian ilegalmente la política y se enriquecen y se roban la plata del Estado a través de la evasión de impuestos y les dan un curso de ética. Entonces, lo que ha dicho la presidenta no es sorpresa para nadie. Ahora, aquí además hay un peso histórico en donde este instrumento de dominación de clase, el Estado Nacional como instrumento de dominación de clase, pretende construir, esto es bien importante, pretende construir un pasado usable para fundamentar la identidad nacional que pretende instalar en el país, ¿no? Y para eso tiene que diezmar a las primeras naciones, tiene que invisibilizarlas, tiene que criminalizarlas, tiene que construir una historia en donde efectivamente los genocidas son los buenos, ¿no? Y las víctimas son los malos, de tal manera de ir generando esa identidad que hoy día es uno de los grandes obstáculos para poder avanzar hacia un Estado plurinacional. Tú comenzaste este diálogo sin maquillaje a Daniel Jadwe, rindiéndole un homenaje al poeta nuestro fallecido en el día de ayer, Premio Nacional de Literatura, Efraín Barquero. Bueno, hoy estaría de cumpleaños, estaría cumpliendo 66 años, un conscripto que en el tiempo de la Unidad Popular se negó, entiendo que era militante comunista, Michel Nach, se negó a Así justiciar a es. su pueblo. Bueno, por eso le costó la vida. Bueno, él debe ser uno de los pocos destinatarios de esa parte de la estrofa del himno nacional que habla de los valientes soldados, ¿no? Todos los que aceptaron ocupar las armas y las balas que Chile había comprado para defender su soberanía, para apuntar y matar a los enemigos internos, no son ni valientes ni son muy soldados de la patria. Son efectivamente traidores que han estado a disposición de la clase dominante en al menos 27 oportunidades en la historia de Chile, desarrollando masacres. De hecho, mañana se conmemora, déjame ver, mañana se conmemora una de las masacres del segundo gobierno de Arturo Alessandri, ¿no? Y son masacres todas realizadas por el ejército, y si hubiéramos tenido cientos o miles de Michel Nach, quizá en la historia de nuestro país hubieran muerto muchos menos trabajadores y trabajadoras indefensas solo por el hecho de buscar un país y de querer construir un país más digno. Su familia es de Recoleta y se le rinde un homenaje a Michel Nach con una calle precisamente en tu comuna, en Recoleta, Daniel Jadwe. En nuestra época, nosotros iniciamos hace 7 años una política de reparación que tiene que ver con el cultivo de la memoria. Entonces, cuando hicimos la primera farmacia popular, le pusimos el nombre Ricardo Silva Soto, que era un químico farmacéutico, un estudiante de química farmacia que fue asesinado por agentes del Estado en dictadura. Cuando hicimos la óptica popular, le pusimos el nombre de Reinalda Pereira. Reinalda Pereira, que está precisamente haciendo memoria, que es una mujer que fue asesinada embarazada, ¿no? Por agentes del Estado cuando la derecha en nuestro país gobernaba con los militares en dictadura. Después le cambiamos el nombre, por ejemplo, en uno de los pabellones del cementerio general, que se llamaba 11 de septiembre, le pusimos Verdad y Justicia. Luego cambiamos a solicitud de la Junta de Vecinos del sector una calle que se llamaba Chiavetti, y le pusimos el nombre de Michel Nach como una manera de reconocer su gallardía, su valentía, y efectivamente el honor y el orgullo que representa Michel Nach, no solo para los comunistas, sino que además para el pueblo de Chile. Vuelvo a decirlo, imagínate hubieran habido 1000 soldados que no estuvieran disponibles para salir a asesinar a su pueblo, ¿no? Al pueblo que los contrataba, al pueblo que les pagaba además el salario, al pueblo que les daba las pensiones de que gozan hasta el día de hoy. Sería tan distinta la historia de Chile, pero lamentablemente no tenemos o no teníamos en esa época mucho, y hoy día tampoco tenemos la certeza que tengamos más.
en el 106.1 de la frecuencia modulada en la comuna de Recoleta, en la radio Bellavista. Nuestras vecinas y vecinos pueden seguir también esta conversación. Otros lo hacen, la gran mayoría, en el Facebook Live del alcalde Daniel Jaue, pero para la gente de Recoleta está la radio comunitaria Bellavista, 106.1, todos los miércoles transmitiendo esta conversación a las 7 de la tarde. Sigamos hablando de personajes, te invito, Daniel. En la comuna de Independencia se cambió un tramo de la calle Santos Dumont la semana pasada por el nombre del diputado socialista Carlos Lorca, un Así tipo que es. también fue tremendamente entregado a su pueblo y murió como los que creían en un proyecto de un mejor país. El diputado Carlos Lorca, médico, compañero además, amigo de Michelle Bachelet, ya la que la mencionábamos delante. Mi pregunta es, ¿qué piensas de esta iniciativa? Y como entiendo que la calle Santo Dumont también está en tu comuna, en Recoleta, ¿se baraja alguna posibilidad, se piensa alguna posibilidad de que también se llame en toda su extensión Carlos Lorca? La primera es que la calle Santo Dumont tiene una historia, ¿no? Tiene una historia que tiene que ver con la historia de Recoleta. ¿Ah? Tiene que ver además con parte de sus vecinos, entre comillas, ilustres. Pero nosotros estamos abiertos a analizarlo como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero esto tiene un procedimiento establecido por ley. Tiene que ser avalado por las juntas de vecinos, tiene que desarrollarse un proceso de participación ciudadana para evaluar que la comunidad esté de acuerdo, ¿no? Y por lo tanto vamos a iniciar ese proceso de tal manera de que la comunidad tome la decisión, porque finalmente ellos son los dueños de las calles, son los dueños de la infraestructura, y tienen derecho primero a que se les consulte a ellos. Esto no quita que nosotros valoremos profundamente el gesto que ha hecho la municipalidad de Independencia, porque es un gesto que además es muy similar a la política de reparación y de memoria que nosotros implementamos desde un comienzo. Pero efectivamente la cultura, los mártires de las comunas, las víctimas de derechos humanos de las comunas, tiene cada una su propia dinámica y su propia historia. Por lo tanto, vamos a esperar el resultado del proceso de participación, y a mí me encantaría poder sumarme a la iniciativa, pero esto finalmente lo dirime la comunidad. Ya que mencionamos al parlamentario fallecido, detenido, desaparecido hasta el día de hoy, Carlos Que Lorca. además, que además la comuna de Providencia, cuando replica la farmacia popular, le pone el nombre de Carlos Lorca, ¿no? A la farmacia popular de Independencia. ¿Y eso se mantiene hasta el día de hoy o no? Se mantiene hasta el día de hoy. Daniel, la alta dirección pública en primera instancia ha disminuido el salario de los parlamentarios en un 25%, el del presidente de la República en un 10% y el de los cargos de confianza del presidente de la República en un 1%. ¿Tu opinión? Mira, hay varias consideraciones que hacer en este tema. Primero, es una medida que va en la dirección correcta de lo que hoy día exige la ciudadanía, pero es absolutamente insuficiente. Y sobre todo ese tema del 1% para los cargos de confianza me parece casi una vergüenza pública, ¿no? Si uno mirara las 40 medidas del gobierno de Allende en el 70, uno se encontraría con este mismo problema. Y una de las propuestas que tenía Allende era eliminar los asesores pagados con salarios millonarios con costo al Estado, de tal manera que se incorporaran criterios de equidad y de distributividad de la riqueza también en las contrataciones del Estado. Por lo tanto, si bien es una medida que va en la dirección correcta, creo que hay que seguirla profundizando y hacerla transversal. O sea, aquí acabo de entender, yo no tengo el número, pero no quisiera pensar que a la roulette se le esté pagando más que a un senador de la República, ¿no? Uno puede tener la duda legítima, ¿ah? Pero me parece que va en la dirección. Ahora, la segunda consideración respecto a este tema es que cuidado, esto ha sido una iniciativa que, si bien yo valoro, ha salido al ruedo como una forma de recuperar por parte de la ciudadanía la confianza en las instituciones. Y yo creo que ahí hay un error en el diagnóstico, porque yo no creo que la falta de confianza en el Congreso se deba al nivel de remuneraciones que ellos tienen. El nivel de remuneraciones lo instalan algunos interesados como un problema cuando se percibe que el Congreso efectivamente no hace el aporte que se espera de ello para la conducción de la democracia en nuestro país. Y cuando tú ves que tenemos parlamentarios que durante años se corrompieron, y cuando digo se corrompieron lo hablo
en el nivel más amplio, ¿no?, del concepto, porque cuando hablamos de corrupción mucha gente piensa que la corrupción es solo la malversación de fondos públicos, pero la corrupción es más amplia, es el uso de potestades, atribuciones o recursos para un fin distinto al conferido originalmente. Entonces tú comprenderás que un acto de corrupción bastante habitual en nuestro país es hacer campaña prometiendo una cosa y después cuando se llega al puesto hacer otra. Eso es un acto de corrupción, porque a ti te dan una atribución y una potestad de hacer las leyes de este país y te la dan de acuerdo a algo que tú dices que vas a promover, ¿no? Entonces mira lo que pasa, por ejemplo, cuando los parlamentarios de la ADC, su bancada, llega a un acuerdo para hacer una disminución del número de diputados y senadores, haciendo un acuerdo con la derecha que quiere retrotraer lo más posible este sistema al binominal. Y cuando tú vas y te das cuenta que en el Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana, en el artículo 131 de su documento final, dice que la DC se compromete a impulsar un parlamento unicameral sin Senado, y que esa es la forma de disminuir los parlamentarios. Entonces uno dice, bueno, y todos los que votaron por esos parlamentarios pensando que ellos iban a promover esto, que está aprobado en su Congreso Ideológico, ¿no?, se sentirán defraudados y se sentirán engañados al pensar que hoy día ellos están disponibles a volver atrás y efectivamente rebinominalizar el sistema dejando el Senado ahí. ¿Por qué? Porque se quieren acercar a permitirle gobernar a la derecha. Entonces yo creo que aquí la corrupción es mucho más amplia y finalmente lo que a la gente le ha restado la confianza en el Parlamento es que los cambios que se han dicho que se van a hacer nunca se hicieron, porque hay algunos que terminaron convergiendo con el modelo que habían prometido transformar, ¿no? Y eso fundamentalmente está alojado en la gente de la concertación, el PS, el PPD, la Democracia Cristiana. No le podemos sacar en cara esto a la derecha, porque la derecha siempre quiso que el sistema nunca cambiara, y ellos fueron los que le impusieron de una u otra manera, y los otros aceptaron, salir de la dictadura con la constitución de la dictadura, con impunidad para la dictadura, con el modelo de la dictadura y con el compromiso de no tocar nada, y de aceptar además una mayoría parlamentaria de la derecha que no tenían en los votos. Entonces, efectivamente yo creo que aquí hay que separar las discusiones y hacerlas un poco más diáfanas, porque créeme que a pesar de que yo estoy de acuerdo con la medida, el problema de la equidad redistributiva en Chile no son los sueldos de los senadores y de los diputados, a pesar de que deben bajar, sino que hay que poner el foco en los 18.000 chilenos que ganan 2.000 millones de pesos al mes. Ahí está el problema del país, no en esos salarios. Daniel, a propósito de salarios, fíjate, el otro día, si no me equivoco, lo leí en el diario digital La Voz de los que Sobran, y para que nos explique el tema de los alcaldes, a ver, lo anoté acá, déjame buscar. Dice, Graciela Ortúzar, alcaldesa de Lampa, estoy casi seguro que fue La Voz de los que Sobran, se habría aumentado su sueldo ahora, la semana pasada, según este medio, en un 42%. Y me acordé que también hace un tiempo la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, se habría aumentado su sueldo. ¿Ustedes tienen esa libertad, los alcaldes y alcaldesas? No, yo creo que la información carece de toda la objetividad. ¿Qué pasa? Hay algunos alcaldes que, según la nueva ley de plantas, que permitía por una vez en el periodo y con una separación de 8 años, y que esto era para el año anterior, el del 2019, podían rediseñar la planta municipal. Y en ese rediseño podían, entre comillas, subir un grado en la escala única, ¿no?, el grado del alcalde. Y es muy probable que en estas comunas que se piensa, el grado del alcalde, por ejemplo, en el caso de Maipú, haya estado en grado 2, que corresponde a un salario, y la alcaldesa haya definido por sí y ante sí, y con el acuerdo del consejo, subirse a grado 1, lo que le significa un ingreso remuneracional, pero que nunca puede llegar a ser el 42%, ¿no? En el caso de Recoleta, porque estos sueldos los define la ley, el alcalde viene desde siempre en el grado 2 y va a permanecer en el grado 2 por lo menos mientras yo esté acá, pero es una atribución, entre comillas, regulada por la ley de plantas, ¿no? Mira, llegan preguntas también a Radio Bellavista, fíjate, dicen, Juan Saldivia pregunta, saludo a Daniel Jadue, soy colega del norte y lo tuvimos en entrevista aquí.
quiero preguntarle cómo manejaría lo que pasa en el norte, que piden cerrar el aeropuerto de Calama por los alcaldes de Antofagasta y Calama, y los empresarios no cerraron ni ayudaron a nada. ¿Es grave aquí todo esto? Saludos. Bueno, sí, pero efectivamente aquí hay que poner el foco en la responsabilidad en donde está. Estas medidas no dependen de los empresarios. Estas medidas dependen del gobierno, de Sebastián Piñera y de su ministro de Salud. Por lo tanto, los que tendrían que tomar la decisión, y ahí los empresarios no tendrían nada que decir, ¿no? Es el gobierno que ha decidido seguir privilegiando la economía por sobre la salud. Esto no solo pasa en Antofagasta, en donde yo estoy mucho más en la línea de los alcaldes que han pedido cuarentena regional, porque ahí tenemos solo ciudades que son muy compactas, que son núcleos urbanos bastante bien definidos, salvo los interiores, digamos, de Calama en la precordillera, en todas estas zonas, pero que son muy pequeñas de nuestras primeras naciones, en donde se dan labores agrícolas fundamentalmente, pero que no están en riesgo. Aquí el riesgo está en la zona fundamentalmente minera, en Antofagasta, en Calama. Yo no tengo mucha información de lo que está pasando con Ollagüe, pero efectivamente aquí se requieren medidas más concretas que son el gobierno los que la tienen que tomar. Yo soy partidario de la cuarentena regional. Además, hay que decir, ¿no? Esto se parece mucho a lo que están haciendo en la quinta región, en la zona de Quillota, La Cruz y Calera, que siendo una conurbación completa, un continuo urbano absolutamente bien definido, le pone el gobierno la cuarentena solo a Quillota pensando que el virus no va a cruzar para La Cruz a pesar de que lo separa una calle. Es lo mismo, el mismo error que cometió Mañalich cuando en Santiago y en Ñuñoa y en Macul planteaba que la cuarentena llegaba hasta Avenida Mata o hasta Grecia, pensando que el virus no iba a cruzar la calle. Cuando tú tienes un continuo urbano, ¿no? Cuando él pensaba también que el virus podía mutar en buena persona. Cuando tú tienes un continuo urbano que tiene un intercambio cotidiano, ¿no? De vectores de contagio, que son los seres humanos, que son los niños, que son todas las personas, ¿no? Es bastante complejo y bastante poca la posibilidad de poder contener la curva de contagio. Ya se sometió al error Antofagasta de haberle puesto cuarentena y haberla levantado antes de tiempo, y mira el rebrote que generó. Entonces, aquí, si bien los empresarios, por falta de conciencia y por una mirada cortoplacista que está centrada solo en su utilidad, no tienen interés en colaborar, muchos de ellos, hay muchos que sí están colaborando. La responsabilidad fundamental está en el gobierno, en el presidente, que además es el que conduce la pandemia, y en su ministro de Salud hoy día. Sin maquillaje, Daniel Jaue, cada miércoles conversa, dialoga con nosotros, fundamentalmente con ustedes, que pueden hacer sus preguntas que vamos a tratar de responder en gran medida en los últimos 15 minutos de este espacio. Daniel, ¿qué medida llevaste a cabo con alguna línea de taxis, tengo entendido, en Recoleta respecto al coronavirus? Esto fue una donación de una empresa que nos pidieron intermediar, ¿no? De una empresa que habilitó cerca de 150 taxis en la comuna de Recoleta, poniéndole un plástico entre el asiento de atrás y el de adelante, de tal manera que ellos pudieran funcionar en condiciones más seguras. Se les entregó además un kit de aseo y un kit de control de la pandemia para limpieza, de tal manera que ellos pudieran trabajar en condiciones más seguras y pudieran seguir prestando el servicio que prestan. Ya, ¿y qué tal eso? ¿Cómo Bastante ha sido bien. su implementación? O sea, lo implementaron, se implementó el fin de semana y efectivamente están funcionando perfecto, y hemos considerado que es un gran aporte, sobre todo a ellos que necesitan seguir trabajando. Algo también que dijiste la semana pasada que me pareció tremendamente interesante, esto del odontólogo popular en la comuna de Recoleta, estimado Daniel Jado, que tú me dijiste que la idea era que ningún niño, ninguna niña de la comuna tenga caries. ¿Por ahí va el tema o no? O sea, eso es uno de los programas que tiene el odontólogo popular, porque la odontología popular es un conjunto de odontólogos que, asistidos por unas maletas bastante grandes que llevan todo el dispositivo para atender a las personas, pero que es móvil, puede atender en sus casas a las personas que están postrados y que tienen problemas de movilidad, ya sea media o severa, pero también pueden hacer las atenciones en los colegios para el control del niño sano y el control del joven sano, y por lo tanto vamos ampliando la posibilidad de llegar a todos aquellos que requieren una revisión y un control sistemático de su salud bucal, ¿no?
Ya, me parece fantástico, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si el odontólogo que están en la Escuela República del Paraguay, ¿no es cierto?, de Recoleta descubre que a un niño le hace falta frenillo? ¿Qué pasa con eso? Eso se deriva al sistema de salud dental que tiene la comuna y si no podemos resolverlo nosotros, se deriva al sistema central. Oye, qué fantástico, Daniel Jadwe, ¿eh? ¿Qué te dicen en los colegios? O sea, ha sido un gran avance. Hoy día nuestros colegios tienen una serie de dispositivos de control y de mejoramiento de la calidad de la educación, porque esto es también parte del mejoramiento de la calidad de la educación. Los colegios tienen que ser mucho más que lugares en donde se entrega un conjunto de contenido para que alguien se lo aprenda de memoria. Hay que aprender a vivir, ¿no? Y por eso que nosotros hemos ido diversificando los contenidos, hemos ido ampliando la mirada hacia las inteligencias que en nuestro país son absolutamente despreciadas porque seguimos trabajando en educación con este antinomio científico-humanista que ya no representa la realidad de lo que se necesita hoy. Esto es más propio de la época de la especialización destructiva que propuso y que promovió el método científico en la primera y parte de la segunda mitad del siglo XX, pero está absolutamente superada por las nuevas cosmovisiones. Daniel, qué bueno el tema que te quiero tocar ahora. Estamos sin maquillaje conversando con el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadwe, conversando todo tipo de preguntas. La pregunta que se me escapó, a ver dónde la tenía anotada, Daniel. ¿Dónde la tenía anotada la pregunta? Ah, ¿qué te iba a preguntar, Danielito? Ah, por el curso, ahí estaba. Por el curso, Daniel, que se inicia mañana esta iniciativa de la Universidad Abierta de Recoleta, con tremendos profesionales, todos con así un currículum, estaba leyendo la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica, acerca de la salud mental en tiempo de pandemia. Y se va a impartir vía online. Y me parece muy, muy, muy bueno. Inscripciones, paréntesis, los que quieran participar, los que nos están viendo hasta ahora, en wardigital.cl. Wardigital.cl. Bueno, la Universidad Abierta de Recoleta es un proyecto que nació para democratizar el saber y el conocimiento. Dos elementos esenciales para la calidad de vida de los seres humanos en el planeta y que en nuestro país son elementos que son demasiado caros y que no están a la mano de cualquier persona, ¿no? Nosotros tenemos un conocimiento que se entrega fundamentalmente en las universidades tradicionales y formales y la más barata sale más de cerca de 600, $700 mensuales, digamos, cosa que está completamente fuera del alcance de los sectores populares. Además, ofrece una experiencia educativa en donde se juntan en las mismas aulas profesionales, jóvenes, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios de carreras distintas a los cursos. Todos los cursos los entregan profesores del mejor nivel que existe en nuestro país y profesores también internacionales. Hace poco estuvimos en un conversatorio sobre el derecho a la educación, ¿no? En el contexto de la pandemia y efectivamente llegamos a tener en un curso más de 40.000 inscritos de todo el mundo, ¿no? Por lo tanto es un aporte y yo creo que hoy día este tema es un tema relevante y quiero hacer aquí dos observaciones cortas. Es tremendamente relevante entender los cambios y las complicaciones que la salud mental tiene en tiempos de pandemia. Sobre todo, y aquí la segunda consideración, en un país que tiene una deuda histórica para con la salud mental, porque no es parte del derecho a la salud, ni siquiera, bueno, no existe derecho a la salud en nuestro país, pero ni siquiera el derecho a la salud que se discute, ¿no? Hoy día cuando uno mira y se compara con otros países, acá si uno quiere optar a una terapia psicológica, para resignificar su existencia, para poder resignificar los traumas de las distintas etapas de la vida, el costo es inalcanzable para el 97% de la población, ¿no? Y esto es quizá un tema que debe también incorporarse, sobre todo en la discusión constitucional que viene, no quizá en la discusión de la Constitución, pero a partir de esta discusión de la Constitución, asegurar el derecho a la salud tiene que ser con una mirada mucho más amplia que incorpore elementos de salud mental que hoy día ni siquiera se discuten en nuestro país. Entonces, las personas que se interesen pueden matricularse para este curso que comienza mañana, 2 de julio, en la Universidad Abierta de Recoleta. Muchas gracias, querido Ricardo, por colocarnos ahí la información en guardigital.cl. Guardigital.cl.
Hemos hablado harto de la educación, querido Daniel Jadwe, y siempre hay como un debe con el tema educacional en nuestro país. Y muchos piensan, no, es que es mala educación, todos tenemos que recibir buena educación. Y muchas personas, estoy seguro, creen que la buena educación es que tú estudies, por ejemplo, tu enseñanza escolar en el Colegio Nido de Águilas y después te traslade en la educación superior a la Universidad Católica, Universidad de Chile o algo por el estilo. Eso es recibir una buena educación. Pero entiendo que tu concepto de buena educación no va por ahí. Bueno, este país ha sido gobernado por especialistas provenientes de esas universidades en los últimos 30 años y mira dónde estamos. Yo creo que esa es la mejor respuesta para poder poner sobre la mesa la discusión de lo que es el derecho a una buena educación. Y el derecho a una buena educación hoy día, ¿no? Pasa por tener una educación ligada a valores y principios. No es lo que las universidades entregan. Piensa tú que, por ejemplo, hasta el día de hoy la Universidad Católica de Chile no es capaz de decirle a los chilenos y las chilenas nada acerca de la responsabilidad que le cabe institucional, ¿no? En ser la principal promotora de la instalación del neoliberalismo en nuestro país a través de su escuela de economía. Entonces, a mí me encantaría que aquellos que dicen que son respetuosos, que abrazan la opción preferencial por el pobre, que está contenida en la encíclica, que abrazan, por ejemplo, si es que lo abrazan, porque yo no lo tengo claro, la última encíclica papal que habla de la casa común, ¿no? Del planeta Tierra, con un enfoque de desarrollo sustentable que no existe en la economía neoliberal. Entonces, cuando uno mira estas universidades que ni siquiera son capaces de ser verdaderas universidades, sino que son verdaderas fábricas ideológicas de un conocimiento predeterminado, yo soy partidario de que la educación tiene que ser mucho más amplia, mucho más diversa, mucho más plural y permitir a cada cual sacar sus propias conclusiones. No es con lo que las universidades chilenas vienen haciendo y quizá las universidades estatales sean las que más se acercan a esto o más bien las que más se alejan del dogmatismo neoliberal que primó y que prima hasta el día de hoy en el sistema universitario chileno. Sí, pero ¿qué sería para ti una buena educación desde el colegio hasta la universidad independiente del establecimiento? Una educación que esté centrada en el derecho a ser feliz de todas y todos. Y eso implica qué tipo de materias, qué tipo de debate, qué tipo de reflexión. Es que, a ver, cuando tú pones en el centro el derecho a ser feliz primero, no puedes desperdiciar ni despreciar ningún tipo de inteligencia. Y por lo tanto tienes que partir abandonando de plano, ¿no? La matriz científico-humanista con la cual se viene educando en nuestro país en los últimos 50 años. Lo segundo es que efectivamente debes educar para la emancipación y no para la dominación. Y por lo tanto debe erradicar la educación como negocio, que es la negación del ocio. Porque la educación real es la educación que está basada en el ocio, basada en la reflexión, basada en el pensar, basada en la crítica, ¿no? En el pensamiento y en el desarrollo de la conciencia crítica, no en esto de aprender haciendo, que es parte de la educación como negocio, no esto de entregarle a los educandos las herramientas para que puedan mejor desarrollarse en el mundo empresarial, porque eso no es educar para la felicidad, eso es educar para que sean parte de un engranaje mayor que además considera al ser humano como una pieza igual como un tornillo. Si se rompe este tornillo, lo cambiamos por otro. Yo creo que la educación está completamente separada de lo que es el espíritu y es una educación neoliberal que está enfocada al tema de la producción, a la maximización de las utilidades, porque hay un tema central, además que es valórico. ¿Quién es el destinatario de la educación, César? Cuando uno considera, como lo hace la derecha, que el destinatario de la educación es el individuo, ¿no? Entonces la educación tiene que entregarle a ese individuo herramientas para que a ese individuo le vaya bien en la vida. Y para que le vaya bien al individuo en la vida, tú le tienes que enseñar a competir, a pegar codazos para el lado, a ser egoísta, a ser individualista, a salvarse solo. Y efectivamente eso le puede permitir a él llegar donde quiera. Pero cuando tú consideras que el destinatario de la educación como proceso es la sociedad en su conjunto, le tienes que entregar a los educandos herramientas y valores y principios para que a la sociedad en su conjunto le vaya bien. Y eso te invita entonces a, en vez de competir, enseñarle a colaborar.
En vez de ser individualista, enseñarle la solidaridad y la fraternidad. En vez de cada uno se salva solo, enseñarle la corresponsabilidad. Entonces, dependiendo de esta discusión tan básica de quién es el real destinatario, hay un mundo de diferencia de principios, de valores, de prelación de escala de valores, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy día en nuestro país. Bueno, pero tú eres un producto, por llamarlo de alguna forma, de esta sociedad de mercado o de esta educación de mercado. Y nadie podría decir que tú eres un tipo ajeno al mundo que te rodea, pues, Daniel Jadwe, sin maquillaje. Es que ahí hay un tema, César. Mira, nadie de los que nos está mirando, nadie, ¿no? Escogió el lugar donde nació. Y nadie escogió el tiempo en que nació. Y nadie escogió la familia, ¿no?, en que nació. Por lo tanto, nadie escogió los valores y principios que le fueron inculcados, y menos la idea en las cuales empezó a creer desde que nació. Al llegar a los 12, 13 años, la vida te da una oportunidad. En psicología se reconoce, dentro de algunas de las perspectivas, como la etapa de la rebelión contra los padres, ¿no? Que es esta etapa en donde los jóvenes le encuentran a los papás todo malos, no quieren saber nada de ellos, y empiezan el proceso de distanciamiento para poder construir su propia identidad. Y ese minuto es un minuto muy especial en la vida. Y ese minuto te permite, si es que uno hace lo necesario, morir a la vida que no escogiste y escoger un nuevo nacimiento, en donde tú escoges el lugar donde naces, el tiempo donde naces, la familia a la que te adscribes, ¿no?, y las ideas en las que crees. Y yo ese proceso lo viví en profundidad, ¿no? Y efectivamente rechacé muchas de las cosas que no escogí, ¿no? Y hice una elección. Y en esa rebelión contra el padre, que terminó y que fue asistida por mi relación con la causa palestina, por mi relación con la dictadura en Chile, por mi relación con la lucha por los derechos humanos, por la democracia y por la libertad en ambos países, evidentemente me hizo tomar un camino significativamente distinto a ese nacimiento que yo no escogí, ¿no? Y que me marcó solo en los primeros años de vida, hasta que logré revelarme y convertirme en lo que yo soy. Finalmente llega un minuto en la vida, un punto de inflexión, en donde uno tiene que ser capaz de echarle la culpa de lo que uno hace, no a su historia, sino que a su futuro, a lo que quiere, al mundo que quiere construir. Bueno, tú ya te metiste en el tema palestino antes de responder las preguntas que han hecho nuestras amigas y amigos. Hoy día fue un día tremendamente difícil, yo diría, para el derecho internacional. Israel había anunciado que hoy, 1 de julio, se iba a anexionar territorio palestino. Y más allá del tema palestino, muchos analistas decían que este era un tema que no se quedaba solamente con pasar a llevar los derechos del pueblo palestino, sino que esto comprometía todo el derecho internacional, y mañana esto se podía transformar simplemente, si Israel lleva a cabo esta anexión, que tengo entendido hasta este momento no lo ha hecho, podría generar un tremendo terremoto en el sistema internacional, donde la idea sería la polar, llegar y llevar. Si a mí me gusta el país de al lado, voy y me lo tomo, por decirlo de alguna forma. Daniel Jadwe. Bueno, la última vez que un país avanzó sobre las fronteras propias para tomarse un territorio ajeno, el mundo fue capaz de movilizar, incluso sin el acuerdo de las Naciones Unidas, al ejército más grande que recuerde la historia de la humanidad, ¿no? Y fue para invadir y destruir Irak completo, por la osadía que cometió al invadir Kuwait, ¿no? Más allá de las consideraciones históricas. Pero claro, aquí hay una hipocresía del mundo, en donde no se toman todos los temas de la misma manera, porque aquí estamos hablando de un violador de los derechos humanos, del derecho internacional, que es íntimo amigo de la primera potencia mundial y que tiene un grado de impunidad y que tiene un grado de inmunidad entregada por las relaciones internacionales que tiene, pero también por la hipocresía de la comunidad internacional. ¿Esto por qué? Porque hace mucho tiempo que la comunidad internacional viene abrazando la tesis de las cuerdas separadas, es decir, discursivamente condenamos todo lo que Israel hace que está en contra del derecho internacional, pero simultáneamente avanzamos en un proceso de normalización de las relaciones económicas, sociales y culturales con Israel como un premio. Entonces, castigamos lo que hacen con las palabras, pero con las acciones premiamos la violación a los derechos humanos. Quizá el ejemplo más grande de esta hipocresía la tenemos muy cerca. Aquí a pocos
pocas cuadras, un poco más allá, hacia el sur de mi oficina, en La Moneda. Un gobierno que se dice reconocer el derecho internacional, pero que sin embargo durante el gobierno Piñera este presidente se dio el lujo de cruzar una barrera que ningún presidente antes había atrevido a hacer. Se reunió con el ministro israelí en la Asunción cuando fue a abrazar a Bolsonaro, porque era uno de sus ídolos de su imagen a seguir, ¿no? Antes de que cayera en desgracia ante todo el mundo, pero además ha aumentado tanto el intercambio comercial que uno podría decir, el gobierno de Piñera, también el gobierno de Bachelet, también con Heraldo Muñoz, ¿no? Finalmente con el intercambio comercial que tienen con Israel, terminan financiando la ocupación ilegal de los territorios ocupados, las balas con las cuales matan a los palestinos, las tecnologías para violar sus derechos humanos, las tecnologías incluso de tortura y de violación sistemática, toda la práctica de genocidio, la terminan la terminan financiando estos países a través de los tremendos ingresos que le generan a un Estado opresor que es completamente ilegal, que se mueve en un marco de ilegitimidad absoluto. Entonces, Daniel, lo más Daniel, responsable es la comunidad internacional con esa hipocresía. te quiero interrumpir por lo siguiente. Tú que eres un especialista en el tema de la ocupación de Palestina. Pero ¿por qué hoy día el derecho internacional ha estado tan tiritón respecto a esta anexión que ha anunciado Israel? Si Palestina está ocupada hace tantas décadas, ¿en qué cambia el concepto ocupación a anexión que genera tanto ruido al derecho internacional? Lo primero, al igual que las leyes en un país son un instrumento de dominación de clase, las leyes del derecho internacional también son un instrumento de dominación de los países y de las potencias dominantes. Por algo existe un Consejo de Seguridad en donde 5 países tienen derecho a veto y a negarse a la posibilidad de que la comunidad internacional haga justicia en los casos en donde no todas las potencias se pueden poner de acuerdo, ¿no? Esto es lo primero. Por lo tanto, yo no tengo demasiadas expectativas acerca del derecho internacional, porque el derecho internacional se aplica con una arbitrariedad bastante brutal y bastante descarnada. Uno mira que los mismos países que supuestamente condenan violación a los derechos humanos, cuando Arabia Saudita va y mata a este periodista Khashoggi en su embajada, no son capaces ni siquiera de hacer un comentario internacional para tratar de meter preso a los responsables que están en el reinado, ¿no?, de Arabia Saudita, y siguen siendo muy amigos y cooperando, ¿no? Porque finalmente ellos son los que tienen los bonos del Tesoro norteamericano y de gran parte de la deuda internacional y manejan además el precio del petróleo. Entonces, el derecho internacional no es que hoy día esté tiritón, hoy día no está tiritón, hoy día está haciendo la misma comedia que vienen haciendo hace 40 años, de tratando de alardear de que están en contra de algo que ellos saben que va a pasar y que finalmente además todos sabemos que no van a hacer nada para impedirlo. Esto es lo dramático. Entonces, yo no soy de aquellos que efectivamente tienen la fe puesta en el cumplimiento del derecho internacional. Yo mucho más fe tengo puesta en el cambio cultural y en el incremento de la conciencia de la humanidad, que tiene que empezar a escoger gobiernos que efectivamente representen los intereses, los valores y los principios que la comunidad quiere proyectar. Yo quiero saludar, por ejemplo, aquí la carta de un conjunto de organizaciones judías de izquierda, ¿no?, que han salido a condenar efectivamente la anexión. Quiero saludar aquí a parlamentarios de Israel que han salido a condenar, incluso un parlamentario de la izquierda israelí que salió a responderle a la embajadora de Israel en Chile, que salió diciendo que eran fake news estos que hablaban de la anexión, cuando en el mismo minuto que ella estaba haciendo ese tweet, ¿no?, en la televisión israelí se mostraban los mapas de la anexión que los israelíes le habían entregado a los norteamericanos y que Trump, con su yerno, no me acuerdo el apellido, la verdad, habían aprobado. Entonces, imagínate un país como el nuestro, que se supone que tiene una política exterior, bueno, hasta este gobierno, relativamente seria, que se dé el lujo de tener un representante extranjero que miente descaradamente y que no es capaz de salir a parar en los carros. Bueno, si de algo sirve, aunque a ti no te guste, hoy día el Senado ha aprobado en forma unánime en una comisión encabezada por Iván Moreira un rechazo absoluto a la anexión de Israel de territorio palestino y le ha pedido fuertes medidas al gobierno de Chile. A ver, yo le pediría al Senado y a la Cámara de Diputados que aprobaran una ley que limitara la posibilidad de tener intercambio comercial con países que violan los derechos humanos de otros pueblos.
Porque aquí yo entiendo que en el derecho internacional existe el principio de la no intervención en asuntos internos, pero Palestina no es un asunto interno de Israel. Palestina es un país distinto. Y por lo tanto, cuando uno hace estas declaraciones, yo le pediría al Senado y a la Cámara de Diputados que actuaran en consecuencia y que trataran de dar de baja todos los acuerdos económicos, todos los acuerdos de intercambio comercial y que se sumaran al boicot académico, cultural y económico hacia la potencia sionista, porque en la historia del siglo XX, la única vez que se logró desmantelar un sistema tan injusto como el apartheid sudafricano fue cuando el mundo entendió que tenía que tomar medidas concretas para aislar a la potencia del apartheid, hoy día la potencia ocupante, que también es un sistema de apartheid, ¿no? Y efectivamente ejercer presiones reales. Pero ¿qué vamos a hacer si Estados Unidos le regala, ¿cuánto? 3.600 millones de dólares al año a Israel, le financia su actualización tecnológica, financia sus aparatos represivos? ¿De qué estamos hablando? Daniel Jadwe, vamos a las preguntas. Ricardo, ¿qué te parece que han hecho en esta tarde, sin maquillaje, nuestras televidentes, hombres y mujeres? A ver, ¿qué rol crees que debería tomar la cultura y el arte en la nueva constitución y qué debería hacer el Estado para difundirla y garantizarla? Uf, Inglés Lindell. Inglés Lindley, voy a partir haciendo un comentario. El sector que peor lo está pasando en Chile hoy día es el de las economías creativas y el de la industria de la cultura. Y hasta el día de hoy este gobierno no ha tenido un solo gesto hacia el mundo de la cultura. Ya desde la Revolución de Octubre, que el mundo de la cultura vio mermados sus ingresos porque se eliminaron muchos de los eventos que se hacían habitualmente, se dejaron sin hacer numerosos recitales, numerosos actos culturales, y esto, después de llegar a la pandemia, se agudizó a un nivel que hoy día yo creo que están quebradas, si no el 100, pero un porcentaje altísimo, ¿no? De parte de las industrias creativas. Con este mismo análisis, yo creo que la cultura debe ser considerada como un derecho esencial, ¿no? Tanto como en otras áreas podría ser el deporte, y sumarse a derechos emergentes como el derecho a la conectividad y al Internet, y a los derechos más tradicionales como educación, salud, vivienda y trabajo, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que en la nueva constitución vamos a tener que ver cómo efectivamente construimos un Estado en sus distintos niveles que sea capaz de invertir mucho más, no solo en la generación y en la creación cultural, sino que también en ampliar la cobertura y el derecho a la cultura a todos los sectores de la nación. Otra pregunta, querido Ricardo. Maritza, ¿puede un habitante de Palestina viajar a Chile u otro país como Ecuador? No pensemos en pandemia. ¿Puede salir de su país? Mira qué interesante, ¿eh? No de manera libre, tiene que conseguirse una invitación oficial de un ciudadano de los otros países que esté fundamentada. Debe además precisar el tiempo, porque si esto no lo hace, es probable que Israel, que controla todas las fronteras de Palestina, no le dé permiso sencillamente para abandonar el país, o en su intento de regresar le niegue el acceso y le aplique alguna de las leyes de apartheid que están vigentes hoy día en el Estado de Israel. Sin maquillaje, Daniel Jadwe. Felipe Oye, Jara Vargas. a la Jimena Fernández, ¿qué opino de Sutil? ¿Qué puedo ¿Qué? opinar de Sutil? ¿Qué opinas de Ah, Sutil? Me pregunta la Jimena Fernández. Jime, ¿qué se puede opinar de un gallo que solo mira por sus intereses? Que no es capaz ni siquiera de entender lo que está pasando. a ver, Terrible. y la pregunta que teníamos acá, Ricardo, de nuevo, hermano mío. Ricardo, volvamos con la pregunta. Ahí está, Felipe. ¿Qué opina de esta iniciativa del presidente de hacer una comisión anexa al Congreso para vetarlo aún más? ¿Qué debe hacer la oposición de este país? El presidente viola la Constitución solo con la idea, ¿no? Y interviene en otro poder del Estado, a pesar de que él sabe que él tiene todos los instrumentos que le da un sistema hiperpresidencialista para cautelar lo que él quiere, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Esta discusión sobre la admisibilidad de los proyectos que pudieran ser inconstitucionales. Bueno,
nadie puede limitar al Parlamento a que deje ingresar y declare la admisibilidad incluso de proyectos que son inconstitucionales, porque esa es atribución del Congreso y de la correlación de fuerzas que se da al interior del Congreso. Si el presidente estima que algo de lo obrado por el Congreso viola la Constitución, tiene el Tribunal Constitucional y por lo tanto no tiene por qué tratar de intervenir en otro poder del Estado. Lo que el presidente busca finalmente es no pagar el costo político, ¿no?, de medidas que puedan ser aprobadas mayoritariamente de manera transversal en el Parlamento, como fue la extensión del postnatal de emergencia, y él no quiere pagar el costo político de ir al Tribunal Constitucional y bajar un proyecto que con aprobación transversal protege a la mujer en tiempos de pandemia, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que busca es sencillamente tratar de blindarse él y nuevamente, una vez más, una de tantas veces más, pone sus intereses personales, su proyección personal por sobre cualquier otra consideración. Sin maquillaje, Daniel Jau responde. ¿Qué pregunta hay ahora? Deco Piedra, estimado, si la economía tiene que ver con el mercado, ¿cómo se gestionan las finanzas sociales si el mercado está deprimido? Potenciando la demanda interna a través de transferencias directas de recursos a los sectores más vulnerables. Renta básica universal, renta de participación, reconocimiento constitucional al trabajo doméstico y al trabajo de las cuidadoras, de tal manera que esas transferencias se transformen en consumo en las pymes, que fundamentalmente son las que venden en el mercado local, y puede haber una reactivación, ¿no?, a partir de efectivamente un incremento paulatino del consumo, sobre todo en los sectores populares. A ver, ¿qué va a responder ahora don Daniel Jaue en este sin maquillaje de los días miércoles? José Ignacio dice, ¿se unirán como una sola coalición? Pliego Popular, ¿dejarías afuera a personeros de la concertación, PPD, PS, PR, DC y Partido Liberal? Eso pregunta José Ignacio. Yo creo que lo que Chile demanda no admite nuevamente asociarse con gente que después va a tornear al revés porque son de oposición a este gobierno, pero no de oposición al modelo. Chile ya fue bastante claro, lo que quiere es superar el capitalismo como forma de organización social y esa línea de corte es absolutamente clara y diáfana. Daniel, ¿la gente quiere superar el capitalismo, se me ocurrió a mí preguntarte, o quiere tener mejor participación en el capitalismo? Yo creo que la respuesta la dio la Revolución de Octubre, ¿no? O sea, esto no se resuelve, creo yo, con un poquito más de migaja, con subir un poquito los sueldos. No, la gente lo que quiere primero son derechos sociales asegurados por un estado de bienestar mucho más robusto que el que tenemos. Eso ya no es capitalismo, ¿no? Y ya no es neoliberalismo, porque el neoliberalismo no admite ponerle fronteras al mercado. Entonces, cuando tú le pones frontera al mercado y dices, ¿sabe qué? Al mercado lo vamos a sacar de estas cosas porque creemos que aquí deben ser derechos sociales asegurados por el Estado, eso ya no es capitalismo, ¿no? Puede ser un sistema mixto, pero capitalismo puro no es. Y efectivamente yo creo que la gente ya se manifestó claramente de que efectivamente no quiere al mercado en todas las áreas de la vida ni de la economía. ¿Alguna pregunta para el señor Jaude? En este sin maquillaje, Alexander Estuardo. Daniel, ¿cuáles serían los tres pilares fundamentales para generar una economía circular y sustentable? Y constitucionalmente, ¿cómo se aplicarían? Pensando en que Chile es un país de extremos recursos que nos podrían brindar la capacidad de ser altamente independientes como país y tomar el rubro como país independiente. Sáquese una Bueno, pregunta, señor, ¿no? primero, una inversión sideralmente mayor en I+D desde los colegios hacia arriba, ¿no? O sea, aquí una de las cosas es que hay que arrancar rápidamente del modelo primario exportador y pasar a una segunda fase de agregación de valor y de industrialización, pero además de una industrialización verde. ¿Ah? Hay que además poner en discusión efectivamente el tema del crecimiento económico. Vi con mucho gusto hoy día, y se los recomiendo a los que están hoy día mirando esta conversación, las propuestas que están surgiendo en Ámsterdam para un nuevo tipo de desarrollo basado en el decrecimiento y en la repartición de la riqueza, por una razón sencilla, había cuenta de lo finito que es el mundo y el planeta. Hay que sacar
no de una vez por todas este mito del crecimiento indefinido del capitalismo, porque no tiene sustento teórico ni real. Pero además, yo creo que el cambio completo de la matriz ideológica, la descarbonización y la recuperación de los recursos naturales, partiendo por el agua y por el cobre, declarándolo de utilidad pública, nos pueden permitir un desarrollo sustentable y además un desarrollo de una economía circular, para lo cual también es fundamental la creación de un tremendo sector económico basado en el cooperativismo. Esta conversación es de 1 hora, o nos hemos pasado, vamos a ir a 2 preguntas más y finalizamos. De acuerdo, estamos bien pasaditos en el día de hoy, pero está bien, porque responderle a la gente. Marta Alvarado, ¿qué le dirías a la gente precisamente que dice que no votaría por usted, compañero, por ser comunista? Saludos desde Tocopilla. Que ellos tienen todo el derecho a seguir teniendo presidentes como el que tienen hoy día. Ah, ya. No, o sea, es que efectivamente hoy día también me preguntaban, alguien, una mujer por internet me preguntaba si yo estaría dispuesto a dejar el PC para poder ser presidente. Y yo le respondía, mire, yo jamás votaría por alguien que renunciara a sí mismo por una cuota mayor de poder. O sea, si alguien quiere tener un presidente de estas características, va a tener que votar por un comunista nomás. Y esto es un problema que tienen que resolver aquellos que tienen esos prejuicios, que tienen los temores a los rótulos, que tienen estos temores impuestos por la dictadura. Pero yo les puedo decir algo que es bien notable, César. Mira, el Partido Comunista nunca ha participado de un golpe de Estado en Chile, no en nuestro país. Y yo no me hago cargo de los que están afuera, porque si no es una discusión interminable. El Partido Comunista nunca ha participado de una masacre de trabajadores indefensos en nuestro país, ¿no? El Partido Comunista no tiene nadie efectivamente procesado ni formalizado por actos de corrupción ni por financiamiento ilegal de la política, y somos uno de los partidos más pro institucionales y democráticos de la historia de Chile, ¿no? El Partido Comunista nunca ha estado por la vía armada para acceder al poder, como sí lo han hecho todos los otros partidos del sistema político chileno. Nosotros solo hemos abrazado la política de rebelión popular como una forma de autodefendernos durante la dictadura. Por lo tanto, a mí me llama profundamente la atención que haya gente que todavía crea que nos comemos las guaguas, que somos efectivamente el cuco. Yo vuelvo a decirlo, siempre lo digo, en casi 8 años de gobierno comunal comunista, en Recoleta no ha desaparecido ninguna guagua, ¿no? Y yo creo que hoy día la gente en Recoleta, porque aquí además les doy una noticia bien notable, en Recoleta no hay marcianos, en Recoleta hay chilenos. Y los chilenos que habitan en Recoleta hace ya bastante tiempo que votan mayoritariamente por los comunistas. Por lo tanto, es bastante probable que si alguien quiere efectivamente darse la oportunidad de transformar este país, van a tener que dejar de votar por los mismos de siempre. Porque, como muy bien decía Einstein, si usted sigue haciendo lo mismo, lo más probable es que siga obteniendo los mismos resultados. Última pregunta de este día miércoles para Daniel Jaude sin maquillaje. Tío Metálico comunica. Daniel, ¿qué otras medidas se puede hacer en las Fuerzas Armadas para garantizar que puedan servir realmente a los ciudadanos? Por ejemplo, el escalafón único o el derecho a discernir de una decisión. Lo primero es el escalafón único, o sea, la destrucción de esta separación tanto en Carabineros como en las Fuerzas Armadas de las escuelas para suboficiales y las escuelas oficiales. Esto permitiría un continuo en donde militares del sector, provenientes de los sectores populares, pudieran llegar al generalato, que hoy día está fuertemente restringido para los hijos de la clase dominante. Lo segundo es que en la escuela de ambas instituciones yo pondría a agentes civiles, y a cargo de la escuela pondría a agentes civiles de tal manera de poder permear, ¿no? Los valores de estas o sea, los valores de los derechos humanos en estas instituciones, y haría un cambio de matriz ideológica para alejar a nuestras Fuerzas Armadas del modelo prusiano, y efectivamente haría una inversión importante, esto es bien importante, sobre todo en Carabineros, en subirle los sueldos a los carabineros, disminuyendo la cantidad de carabineros para profesionalizar una policía y alojarlos de los incentivos perversos que significa tener a alguien, entre comillas, arriesgando la vida para buscar la seguridad nuestra, ganando un sueldo miserable que le hace demasiado tentador mirar hacia el lado de la corrupción.
Yo creo que hay una serie de transformaciones. En el caso de la policía hay que desmilitarizar la policía. Y esto pasa por una reforma integral completa. Y además por meter controles civiles en las distintas instancias y en el ámbito de lo local por generar doble dependencia de las policías comunales. Daniel, estamos cerrando esta jornada. Tú nos tienes acostumbrado que cada fin de programa tú nos recomiendas algo de literatura. El costo de El los costo derechos. de los derechos. ¿Por qué la libertad depende de los impuestos? Se los recomiendo porque es una discusión tremendamente relevante. Hay un conjunto de personajes que suelen engañarnos habitualmente diciendo que son partidarios de la libertad y que por eso quieren pagar menos impuestos, pero ellos no entran en la cuenta de cuánto sale cuidar las libertades, ¿no? Y aquellos que quieren cuidar la propiedad privada no entienden lo que cuesta tener la seguridad. Aquellos que quieren efectivamente tener la libertad de pensar como quieran no saben la importancia que es tener un buen sistema de educación para poder asegurar las libertades. Tener un mundo con que todos tengamos derecho a ser felices, que se nos respeten nuestros principios y valores. Bueno, en eso también hay que invertir mucha plata en eliminar la necesidad, la incertidumbre y el miedo desde la sociedad. Por lo tanto, creo haber encontrado, y esto fue un regalo de un muy buen amigo, en este libro una discusión tremendamente relevante para entender el Chile que viene, ¿no? Para asumir el costo de los derechos, ¿no? Porque los derechos no son gratis y no los paga Moya, los paga el Estado a través de sus músculos, a través de su capacidad de, entre comillas, financiar las necesidades que la gente lo tiene. Entonces, esta idea de menos Estado, menos Estado, menos Estado para los defensores de la libertad, los llamo a leer y a enterarse de cuánto cuestan los derechos para que después discutamos efectivamente cómo los vamos a financiar en el futuro. Esta conversación de día miércoles la hemos llevado a través del Facebook Live del alcalde Daniel Jadue y también para los amigos de Recoleta a través de la radio comunitaria de Recoleta, Radio Bellavista, en el 106.1 de la frecuencia modulada. Reitero el curso que se va a impartir desde mañana en la Universidad Abierta de Recoleta en conjunto con la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, entregando a sus profesionales un curso para combatir la salud mental, o sea, para enfrentar lo que está ocurriendo hoy día desde la salud mental. wardigital.cl, ahí está de nuevo, wardigital.cl para las amigas, amigos que se quieran inscribir. Querido Ricardo, gracias por tu tremenda colaboración técnicamente para este diálogo sin maquillaje. Y qué decirte a ti, pues, querido Daniel Jadue. Un gran abrazo, gracias por tu tiempo y tu conocimiento. A ti, César, y a Ricardo, y un abrazo a todos y a todas quienes nos han acompañado, incluidos los odiosos de la extrema derecha que se meten solo a molestar. Les deseamos que sean bienvenidos y que algo de todo lo que escuchan puedan sacar en limpio. Un abrazo a todos y a todas. Chao, chao.